La historia de Nathan Algren fue inspirada en una figura histórica real, el francés Jules Brunet, y ocurre alrededor de los años 1870. Nathan es presentado de esa manera, como un borracho perdido, un héroe de guerra que se volvió la imagen publicitaria de una empresa de armas. Ahora vive haciendo presentaciones en escenarios de convenciones y ferias, donde cuenta sus historias romantizadas sobre sus batallas en las guerras indígenas y en la guerra civil estadounidense para atraer compradores para los nuevos rifles. Así es como gana su dinero y sobrevive. Pero a pesar de que ese es su sustento, claramente detesta no solo su trabajo y a las personas para las que trabaja, sino también a la persona en la que se ha convertido en esta vida. Un simple producto de su entorno, un tipo que siguió órdenes en automático, hizo todo por dinero y reputación, participó en masacres contra indígenas, niños, mujeres, y se perdió totalmente en ese proceso. No puede dormir por las noches, vive angustiado y, sobre todo, parece sentir asco de su propia vida, y el alcohol parece ser la única anestesia que encontró para soportar todo eso. Claramente ya no hay brillo ni sentido en su vida, pero aún así, por su prestigio en el ámbito militar, todavía hay gente interesada en contratar sus servicios. Es lo que vemos suceder al inicio de la película. El político japonés Omura hace un acuerdo con el gobierno estadounidense para contratar especialistas militares, entre ellos a nuestro capitán Nathan Algren, quien es invitado a entrenar al ejército imperial japonés. Y a cambio del entrenamiento militar, Omura prometió acuerdos comerciales ventajosos para Estados Unidos, garantizando la apertura de Japón a la prensa. Y productos americanos. ¿Cuánto a Nathan? A cambio, él va a recibir una buena lana. We will pay you $400 a month. Quieren que Nathan les enseñe a los soldados del otro lado del mundo a pelear como los occidentales, con armas de fuego, tácticas más modernas y con la tan admirada cultura militar estadounidense. Japón está tratando de modernizarse para competir con las grandes potencias, y Estados Unidos, claro, ve ahí una oportunidad enorme de ganancias para vender armas y cerrar nuevos acuerdos comerciales, cada quien con sus intereses, y Nathan, como siempre, acepta por el dinero. A él no le importa si tiene que matar a más hombres. ¿Quieres que yo cambie Japón? Yo mato a Japón. ¿Quieres que yo cambie a los enemigos de Japón? Yo voy a matar a los enemigos de Japón. Por $500 al mes voy a matar a quien quieras. Es con ese espíritu que él va a Japón. Al desembarcar, ve un país dividido. Japón estaba pasando por una fase de transición. Era el inicio de la era Meiji. La antigua era de los samuráis, después de varios siglos, estaba llegando a su fin. Los samuráis eran los guardianes del emperador y del pueblo. Pero ahora muchos los ven como un obstáculo para el progreso. Un régimen que está impidiendo que Japón crezca y figure entre las mayores potencias mundiales. Entonces, el nuevo gobierno quiere reemplazar las espadas de los samuráis por armas de fuego. Y todas esas tradiciones por la eficiencia occidental. Los samuráis obviamente no están de acuerdo. Ellos quieren preservar el honor, la cultura y el modo de vida que han moldeado a Japón durante siglos. Y por eso, organizan una rebelión como forma de resistencia al nuevo gobierno modernizador. Ese es el conflicto de la película. Y Nathan está del lado del nuevo Japón. Como capitán, será quien entrene y lidere a ese ejército muy bien armado. Pero entonces, justo cuando llega, en el primer día de entrenamiento, se da cuenta de que a pesar de todo el poder de fuego que tiene en sus manos, está frente a soldados extremadamente despreparados. Pero ¿quién dijo que a sus líderes les importa eso? Ellos ya no quieren perder más tiempo. Quieren ganar pronto este conflicto y finalmente liberar a Japón de ese retroceso que son los samuráis. Y por eso, incluso en contra de su voluntad, Nathan se ve obligado a seguir las órdenes y marchar al campo de batalla. Sus líderes piensan que con todo ese poder de fuego, con todos los rifles y cañones, los samuráis no tendrían la menor oportunidad. Al final de cuentas, ellos todavía usaban armas antiguas, como espadas y flechas, y se negaban a modernizarse. Su tradición no permite el uso de armas de fuego, y ellos respetaban mucho eso. Para ellos, la espada era el alma del guerrero, un símbolo sagrado de honor. Y la forma en que se lucha es tan importante como la razón por la que se lucha. Entonces vamos al enfrentamiento y adivina qué pasa. Exactamente lo que Nathan preveía, una masacre rápida y humillante. El nuevo ejército japonés es destruido en minutos, pero Nathan es uno de los pocos que resiste. Él no huye de ninguna manera. Incluso herido y rodeado, él sigue ahí luchando. Ese momento es extraño. En medio del Japón del siglo XIX, un hombre extranjero en una batalla que no tiene nada que ver con él, solo, rodeado por decenas de samuráis, luchando con coraje y rabia, como quien ya no tiene nada que perder. Y es justamente eso lo que llama la atención de Katsumoto, el líder de los samuráis. Él ve algo diferente en ese hombre, y por eso, en vez de dar el golpe final, ordena que lo lleven vivo al pueblo como prisionero de guerra. Quería entender y estudiar mejor a su nuevo enemigo.
Nathan entonces es llevado. Despierta en una aldea aislada en medio de las montañas, en una comunidad japonesa. Pero a pesar de ser un prisionero de guerra, lo tratan con un respeto y un cuidado que no es nada común para un prisionero. Incluso está hospedado en la casa de la viuda del samurái que él mismo acababa de matar en la batalla. Y peor aún, es ella quien lo cuida, quien lo alimenta, en su propia casa frente a sus hijos. Eso es un choque para Nathan. ¿Cómo alguien que perdió a su esposo a manos de él podía mostrar tanta compasión y dignidad? Y no era solo el trato con los enemigos lo que llamaba la atención, sino la forma en que ellos lidiaban con la muerte y con la vida en general. I killed her husband. It was a good death. Era un mundo totalmente diferente, pero poco a poco, él empieza a ver que esos hombres no eran tan salvajes como decían. Los tipos tenían valores, eran disciplinados a un nivel absurdo, leales y vivían con mucha honor y valentía. Y eso empieza a afectarlo, lo hace empezar a cuestionarse si su mundo es realmente el civilizado, si su mundo es realmente el que realmente debería seguirse. Seguir viviendo entre estas personas inusuales. Son un pueblo intrigante. Desde el momento en que despiertan, se dedican a la perfección de todo aquello a lo que se dedican. Nunca he visto tal disciplina. En ese pueblo Nathan comienza a entender el verdadero significado de comunidad. No ese significado vacío que su mundo intenta vender, donde en la práctica solo es un montón de gente compartiendo un espacio y fingiendo conexión mientras cada quien solo se preocupa por sí mismo. Pero ahí él ve un esfuerzo donde uno realmente apoya al otro. Lo que se hace tiene un sentido más grande que el propio ego. Y es ahí, en medio de ese estilo de vida, que su mundo llamaría atrasado y anticuado, donde él parece reconectarse con la esencia de las cosas, con una parte de la vida con la que ya había perdido completamente el contacto. Sé que fue aquí donde tuve mi primera noche de sueño tranquilo en muchos años. Él empieza a encontrar un poco de paz mental. Acompaña su rutina, observa los entrenamientos de los samuráis y comienza a entender qué es lo que los motiva. Soldados que luchan por el honor de servir al emperador y a su pueblo, y no por bienes materiales ni poder. Para ellos, la gloria está mucho más allá del reconocimiento de los demás y del dinero. Me sorprende aprender que el término samurái significa servir. Y que Katsumoto cree que su rebelión debe estar al servicio del emperador. Empieza por integrarse, va formando parte de la comunidad, es entrenado por los enemigos, aprende a manejar la espada y a controlar la propia mente. Don't mind. Se vuelve evidente su identificación y admiración por ese pueblo, y en medio de ese choque cultural, él se transforma internamente. Algo dentro de él que parecía muerto desde hace años empieza a despertar. La capacidad de amar, de sentir, de simplemente estar presente en el momento. Su relación con Taka, que es la viuda que lo cuida, es una de las cosas que más mueve a Nathan. La pureza en sus gestos, viniendo precisamente de quien más tendría motivos para odiarlo, desmonta todo lo que él creía sobre el ser humano, porque en su mundo todo tiene un interés y una intención detrás. Ahí no. Por primera vez en mucho tiempo, él está en un lugar donde las cosas parecen tener sentido sin necesitar explicación todo el tiempo, donde la vida simplemente sucede. Nunca he sido de ir a la iglesia, y lo que he visto en el campo de batalla me ha llevado a cuestionar el propósito de Dios. Pero de hecho hay algo espiritual en este lugar. Pero ahí, después de varios meses viviendo en la aldea, llega el momento de partir. Nathan necesita ser devuelto a los enemigos de los samuráis, al ejército que él estaba entrenando. Y entonces él es llevado por los samuráis de regreso a la ciudad. Y es en ese momento cuando vemos una de las escenas más icónicas de la película, el choque entre los dos mundos, entre lo viejo y lo nuevo. Y queda claro por la mirada y la expresión de Nathan que él ya no pertenece más al mundo que lo contrató. De vuelta, incluso recibiendo una propuesta financieramente irresistible para liderar el ejército japonés y destruir a los samuráis, él la rechaza. El dinero ya no lo compra. Ahora, él tiene algo más grande por lo que luchar. Entonces, él no solo huye de ahí, sino que arriesga su propia vida para salvar a Katsumoto y regresar a la aldea para prepararse para el enfrentamiento final junto a los samuráis. Él no tenía ninguna obligación de luchar. Esa ni siquiera era su guerra. No era su país, ni su gente. Pero fue ahí donde encontró algo que el mundo entero no pudo darle. Ese lugar le devolvió la vida. Juntos haremos que el emperador te escuche. Juntos, en la batalla final, liderados por Nathan y por Katsumoto, los samuráis luchan valientemente, incluso en condiciones extremadamente desfavorables, tanto en número de soldados como en armas de fuego. Resisten con honor, pero saben que la derrota es segura. Simplemente prefieren morir fieles a sus principios que vivir sin alma. Los samuráis van cayendo uno a uno. Nathan y Katsumoto son fusilados por las nuevas armas tecnológicas del ejército. Ambos saben que es el final. Katsumoto está muriendo y le pide a Nathan un último gesto de honor: morir por su propia espada. Ellos pierden la batalla, pero dejan un mensaje para el emperador.
cualquier progreso sin alma es una destrucción. En cuanto a Nathan, no sabemos con certeza qué pasó con él después de la batalla. Unos dicen que no resistió a las heridas y murió, otros que regresó a su país de origen, pero al narrador de la historia le gusta imaginar que él volvió a la aldea, al único lugar donde después de todo encontró un poco de paz. Y como ya dije, pues esta historia pues incluso tiene algunos elementos reales. El militar y oficial francés Julius Rimet, en la vida real, también fue enviado a Japón más o menos en esa misma época para entrenar a las tropas del gobierno militar. Y cuando la misión francesa recibió la orden de salir, Brunet se negó a regresar a Francia y eligió luchar al lado de los samuráis contra las fuerzas imperiales en la guerra Boshin. Entonces sí, así como en la película, él también vivió entre los samuráis, compartió sus valores. Claro que le dieron un toque romántico a toda su trayectoria, pero eso no es lo más importante. Lo que más conmueve es entender todo el simbolismo detrás del viaje de transformación de Nathan. Al principio, el tipo representa a mucha gente que vive sin energía, con depresión, ansiedad, angustia, sin ver ningún sentido en la vida. Y mucha gente ya trata eso como algo normal, como parte natural de la vida, como si el problema fuera tu incapacidad de adaptarte a la realidad y no la realidad que estás eligiendo vivir. ¿Y entonces cuál es la solución? Adaptarse, tomar medicamentos para soportar lo intolerable, distraerse, beber, llenarse de estímulos, cualquier cosa que alivie el síntoma, pero sin tocar la causa. Y ahí es donde está el error. Porque como ya decía Albert Einstein, no resuelves un problema pensando de la misma manera en que lo creaste. Y eso es exactamente lo que hacemos. Intentamos resolver nuestra propia vida desde el mismo estado mental que la dejó así. Y para ayudarte a entender esta charla de loco, vamos a pensar en la mente en 3 niveles, en 3 estados de conciencia. La primera dimensión es donde se encuentra la mayoría. Es el automático. Es despertarte, hacer lo que tienes que hacer, reaccionar a lo que aparece sin ni siquiera darte cuenta del porqué. Es vivir siendo moldeado por el entorno. La segunda dimensión ya parece una evolución. Es cuando empiezas a entender el juego. Empiezas a ganar más poder, más dinero, más estatus. Y entonces mejoras tu vida, conquistas cosas. Pero aún así, sigues viviendo limitado por ese juego. Y es por eso que, incluso logrando el éxito, mucha gente sigue vacía. Incluso teniendo éxito, siendo muy rica y famosa, aún necesita medicarse para soportar la vida, viviendo angustiada. Y Nathan vivió toda su vida dentro de esas 2 dimensiones. Ya había sido el tipo que solo seguía órdenes y hacía todo por dinero, y después llegó a convertirse en un tipo más respetado, más valorado, pero aún así, eso no significaba nada para él. Y lo peor de todo es que cuando pasas demasiado tiempo dentro de ese mundo cuadrado y finito al que la sociedad nos presiona a vivir, empiezas a pensar que eso es todo lo que existe. Y por eso, incluso cuando nada de ese mundo te llena, ni siquiera piensas en cuestionarlo. Entonces la única alternativa que queda es empezar a insensibilizarte ante él. Es hacer como Nathan, que no fue a buscar algo diferente. Él simplemente se emborrachaba y hacía cualquier cosa solo para no tener que lidiar con la angustia y el vacío que sentía en esa vida. Pero su captura rompe con eso. Él es arrancado a la fuerza de su mundo y de su realidad. Y ese momento para mí simboliza a un hombre tragándose su ego. Ahí, todo lo que él creía ser, el héroe de guerra, el capitán, todo se fue al carajo. Se convierte en un prisionero, un don nadie en un mundo desconocido. Y es ahí donde sale del ambiente que definió quién es. Sale del mundo que le enseñó a luchar por cosas vacías. Y es en ese punto donde comienza el cambio. Porque cuando sales del contexto que te moldeó, empiezas a ver las cosas con nuevos ojos. Cosas que antes parecían normales dejan de tener sentido. Creencias que parecían sólidas empiezan a perder fuerza. Y finalmente empiezas a cuestionar de verdad tu mundo y tu realidad. Y es justamente en ese proceso donde encuentra lo que llamo una tercera dimensión de la conciencia. Un estado rarísimo pero esencial en nuestra vida. Este es el estado de la transformación, donde dejas de vivir en automático, dejas de fingir todo el tiempo, y finalmente empiezas a ver la vida con una claridad que antes simplemente no existía. Y no caigas aquí en esa idea simplista de pensar que eso solo pasó porque él se fue a Oriente y empezó a meditar, como si la cultura oriental fuera algo sagrado, como si fuera mejor que la nuestra. No se trata de eso. La cuestión que está detrás de todo esto es la ampliación de contexto. La transformación viene cuando el ego es desplazado del territorio donde se siente seguro, cuando tu realidad se rompe y te ves obligado a enfrentar lo que evitabas. Casi nadie pasa por eso de verdad. Y cuando pasa, intenta regresar corriendo a lo que conoce. Nathan fue empujado a eso. No tenía cómo huir, y al principio hasta se resistía. Lo rechazaba. Trataba de mantenerse igual, pero poco a poco deja de pelear con eso y se abre. Y es ahí cuando todo cambia, porque si hay algo en lo que creo, es que la vida siempre ofrece lo que el alma necesita, pero casi nunca de la forma en que el ego desea. Por eso tendemos a rechazar el cambio, porque el ego, en su intento de protegerte, te hace tener miedo. Te jala de vuelta a lo cómodo,
a lo conocido, a donde vuelves a sentirte en control. Y fácilmente cedemos, nos cerramos y seguimos viviendo de la misma manera. Y eso es lo que más me impacta, porque en el fondo sabes que hay algo mal. Pero no cambias, porque no te permites ir más allá. Mientras el ego busca protección, el alma busca crecimiento. Y esas dos fuerzas viven en conflicto dentro de nosotros. El ego queriendo mantenerte seguro y el alma queriendo mantenerte verdaderamente vivo. Y aunque tendemos a mirar esto y de inmediato querer condenar al ego como si fuera su culpa, eso no es verdad, porque la culpa no es del ego, sino de la forma en que lo usamos. Solemos pensar que el propósito del ego es restrictivo, pero la verdad es que también puede ser expansivo. Debería ser una herramienta en nuestra vida, un puente entre lo que eres por dentro y el mundo allá afuera. Pero lo convertimos en un muro, lo entrenamos para evitar lo desconocido, para rechazar lo que no encaja en nuestra visión del mundo, para mantener todo bajo control. Y no es casualidad que nuestra vida no cambie. Y por eso digo que la exploración en este proceso es lo que nos engrandece. Porque sin confrontación, sin desplazamiento, sin salir del patrón, no existe transformación. La vida incluso puede llevarte a lugares improbables, como llevó a Nathan completamente perdido hasta una comunidad japonesa en medio de la nada, y fue justamente ahí, en un lugar que jamás elegiría, viviendo de una manera que nunca consideró, que encontró su paz, y más que eso, encontró un sentido para su propia vida. Toda esa trayectoria de Nathan me toca mucho, porque de una forma diferente terminé pasando por algo parecido, y transformé todas esas ideas y reflexiones en una serie completa de 10 episodios y más de 5 horas de contenido. Haz clic en este video que está apareciendo aquí en la pantalla y te explico todo.